Estimados socios del Club de la Constitución, estimados miembros del Colegio San Bartolomé de Santiago, queridos estudiantes, que nos alegramos enormemente de veros este año aquí en esta sesión del Club de la Constitución. Señoras y señores, un año más el Club de la Constitución retoma su actividad de manera arreglada. El pasado curso académico y este que iniciamos lo hacemos bajo la estela del 40 aniversario de la promulgación de la Constitución española, y además coincide este mes con el 10º aniversario de la fundación de este foro de sociedad civil. El Club de la Constitución nació hace 10 años con el objetivo de establecer un espacio de debate sobre la Constitución española, nuestra Constitución. También con la finalidad de trasladar a la sociedad la necesidad de restaurar el espíritu de consenso y tolerancia para cuestiones de interés común y de Estado, pues ya entonces la ausencia de estas dos cualidades se vislumbraban como uno de los principales defectos de la forma actual de hacer política. Desgraciadamente el tiempo nos ha ido dando la razón. Aquella deriva en las directrices de la política en el que ha preponderado el interés de partidos sobre el interés común y que se han expresado en pactos y alianzas en otros tiempos inimaginables, o bien en reescribir nuestra historia reciente con un alegato que nos ha llevado a olvidar o a intentar hacer desaparecer el sufrimiento de las víctimas del terrorismo, o cómo se extiende de forma nociva el germen egoísta de un independentismo radical, lo que, unido a un populismo que ataca a un modelo de Estado democráticamente elegido, es una realidad. Es una triste realidad porque deja de un lado el trabajo realizado por superar las desigualdades, mejorar nuestro sistema judicial, educativo y sanitario, incrementar la solidaridad entre las comunidades autónomas y, en definitiva, se ha olvidado cuál es el objetivo fundamental de los servidores públicos: mejorar la vida de todos los españoles. Consecuencia de esto, foros como el Club de la Constitución creemos que son necesarios. Y es igualmente necesario por la pérdida de confianza de los ciudadanos también en algunos de nuestros partidos políticos o en algunos de nuestros representantes políticos. Y es necesario que ante esto la sociedad civil se reorganice, debate, investigue otros modos y medios de expresar sus inquietudes, sus necesidades, de implementar espacios de diálogo en los que el respeto a la libertad de pensamiento del otro sea la principal guía. Los acontecimientos ocurridos en el último año deben conducirnos a una reflexión seria y serena sobre la actual política española. Cuando en un país democrático el gobierno de la nación se pone de perfil frente a las exigencias inaceptables de unos políticos encarcelados por no respetar el Estado de Derecho constituido, condicionando la aprobación de los presupuestos que se suponen deben favorecer el desarrollo social y económico de España, cuando se pide a cambio de la aprobación de un proyecto político la intromisión en el Poder Judicial y condicionar la actuación de éste. Cuando eso ocurre, eso significa que estamos en unos momentos como poco preocupantes. Cuando existe ese totum revolutum ideológico en las personas que rigen los destinos de una nación y en algunos de los representantes parlamentarios, cuando en favor de una libertad de expresión ilimitada se ataca de forma directa a los cimientos de una democracia basada en la separación e independencia de los poderes del Estado, insisto, cuando eso ocurre, la sociedad civil debe de ser activa. Apelo por consiguiente a todos ustedes, a todos nosotros, que nos reunimos con el objetivo de dialogar, debatir, aprender, a que sean conscientes de lo que ocurre en estos momentos. ¿Habríamos imaginado hace solo unos años que miembros de un gobierno fueran abucheados al inicio de un acto oficial, como ocurrió hace unos días en Oviedo y en presencia del jefe del Estado? ¿Habríamos imaginado hace unos años políticos encarcelados y que serán juzgados por incumplir nuestras máximas leyes democráticas? ¿O intentar ilegítimamente proclamar un nuevo modelo de Estado? ¿Habríamos imaginado observar cómo el Congreso de los Diputados se convierte en un plató de televisión propio de realities? ¿Habríamos imaginado proponer un proyecto de ley para despenalizar insultos al rey, símbolo de la nación, o creencias religiosas de cualquier tipo, basados en un falaz presupuesto de la libertad de expresión? Yo creo que no.
Nuestro sistema de gobierno se basa en la representación parlamentaria de los ciudadanos, mediada por los partidos políticos. Pero no descubro nada si afirmo que nuestros partidos políticos están tocados. Por estas razones es el momento de la sociedad civil. Deben de ser los foros de la sociedad civil que actúen como auténtica conciencia de la ciudadanía, que les recuerde cuál es la obligación suya y la nuestra también, sus objetivos, por quién y por qué están donde están. La sociedad civil debe ahora más que nunca denunciar con claridad errores y debe tomar en consecuencias acciones. Y debe hacerlo porque es un deber ordenado democráticamente por los ciudadanos trabajar al servicio público de los ciudadanos y que se ha de cumplir dentro del Estado de Derecho democrático. Algunos se han olvidado que hace ahora 40 años nos dimos un modelo de gobierno y un Estado de Derecho absolutamente democrático. Hace poco un conocido representante político decía que al rey no lo habíamos elegido los españoles. Personalmente creo que se equivoca. Justamente si algo engrandece a la democracia española es que elegimos nuestro sistema de gobierno y nuestro modelo de Estado democráticamente, al votar mayoritaria y favorablemente la Constitución. Ese fue el gran regalo que el pueblo español ha dado a la historia de España. El gran regalo y la gran lección. Nosotros elegimos quién debía de ser nuestro jefe de Estado. Por todo lo anterior existe este foro, el Club de la Constitución, y todos los foros que van surgiendo a lo largo de España en los últimos años. Porque en lo que decidimos libremente hace ahora 40 años y porque se lo debemos a muchos españoles que han dado su vida por defender la democracia y la libertad con mayúsculas. Por eso pido y solicito de todos ustedes que nos acompañan año tras año, conferencia tras conferencia, acto tras acto, a que seamos un poco más activos, a que se unan a nosotros, a que participen de nuestras ideas, las de la libertad de expresión en el marco constitucional, la de aceptar cualquier ideología dentro de un Estado de Derecho. Creemos en la independencia de los poderes, creemos en un país unido en su diversidad y en el que todos sumamos. En definitiva, creemos en lo que somos, una democracia consolidada en y con Europa. Les invito a todos a estar con nosotros un año más, a compartir con nosotros nuestras inquietudes y nuestras ilusiones, porque sí, seguimos ilusionados y seguimos creyendo que somos una gran nación y una muy buena gente. No quisiera acabar estas palabras sin agradecer de corazón a nuestros ponentes, a la señora fiscal doña Ángela Gómez Rodulfo, que ha llegado expresamente de Madrid en su coche, ha salido a las 2 después de una mañana de trabajo muy dura para estar con nosotros, y a don Javier Roldán, al cual tengo la suerte de conocer desde hace años en una asignatura que compartimos que se llamaba Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. O sea, que ya nos conocemos hace años y tuve la satisfacción de poder trabajar con él. Por supuesto, quiero agradecer a todos ustedes la presencia y quiero insistir muy especialmente a los jóvenes porque creo que el club necesita de gente joven, necesita de que la experiencia de los mayores, los que somos ya un poco más mayores, que hemos vivido unos años muy interesantes en la historia de España, pues la vean de una forma objetiva, sincera, sin ningún tipo de connotación de ninguna clase. Y eso creo que es muy positivo, porque fueron unos años muy fructíferos, fueron los años de la reconciliación, del perdón, del ánimo, de trabajar juntos, de sacar un proyecto muy importante para España, un proyecto tan importante que nos ha dado los 40 años más prósperos de la historia. Voy a terminar ya, no quiero alargarme más, llevo ya más de 5 minutos, pero no quisiera tampoco despedirme, además de dar las gracias a los ponentes, a todos ustedes que están aquí, sin darles una buena noticia. Esta mañana me han llamado del Congreso de los Diputados, del Gabinete de Relaciones Institucionales, y el mes de noviembre tendremos la suerte que, como bien saben, todas las actividades del Club de la Constitución se engloban dentro de las actividades que organiza el Congreso de los Diputados en Constitución 40, pues tendremos la suerte de presentar el Club de la Constitución en el Congreso de los Diputados, no solamente a todos los parlamentarios, partidos políticos, sino también al público en general y a la sociedad civil de Madrid. Creo que eso es una muy buena noticia
no solamente para el club, sino también para Granada, y demuestra que hay que seguir trabajando, y creo que es bueno trabajar porque estos hechos, pues afortunadamente recompensan el esfuerzo que hacemos todos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí de nuevo con nosotros esta tarde. Pues sin más preámbulos, buenas tardes, y tras las palabras de nuestro querido presidente, como él ha señalado, inauguramos un año más las actividades del Club de la Constitución, y para ello vamos a tocar un tema de muy actualidad, un tema complejo, no exento de problemas, como veremos a lo largo de las dos intervenciones, y para ello contamos, para hablar de la orden de detención y entrega europea y sus problemas de aplicación, que no son pocos, contamos con dos magníficos ponentes, además especialistas en la materia, y ponerse orden con el ilustrísimo señor don Francisco Javier Roldán Barbero, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, compañero de promoción y muy amigo, y conocido pues por todos ustedes. Francisco Javier Roldán Barbero es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Granada, catedrático en la Universidad de Almería en 1995, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho en la Universidad de Granada en 2004, ha participado en un sinfín de estancias de investigación en Bruselas, Ginebra, París o La Haya, Premio Excelencia Docente de la Universidad de Granada en el año 2009, y cuenta en su haber un sinfín de libros, conferencias, artículos, etc. Tiene dos libros muy relacionados con el tema que hoy nos ocupa, que son Las relaciones exteriores de España y Las crónicas sobre la jurisprudencia española en materia de derecho de la Unión Europea y derecho internacional, y artículos y conferencias relativas a las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, o sobre el juez español y el derecho internacional. Don Francisco Javier intervendrá en primer lugar con una especie de introducción a los fundamentos jurídicos y judiciales del proceso desde la perspectiva de la Unión Europea. ¿Es así, verdad? Así es. En segundo lugar, intervendrá mi compañera, la ilustrísima señora doña Ángela Gómez Rodulfo de Solís, que es fiscal, ha prestado los servicios, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con la especialidad jurídico-comunitaria en la Universidad San Pablo CEU, accede a la carrera fiscal y presta sus servicios en distintas fiscalías, es decir, desde el entonces destacamento de San Félix de Llobregat, dependiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, después en la Fiscalía Provincial de Huelva, donde estuvo 10 o 12 años o 15 aproximadamente, o sea que conoce Andalucía bien, y en el año 2002 ingresa en el Servicio Especial de Extranjería y Cooperación Judicial Internacional Penal, que es de la que es una apasionada. Ha prestado servicio en la Fiscalía Especial Antidroga de la Fiscalía General desde noviembre de 2005, y se integra en el Servicio de Cooperación Internacional, y desde el 25 de febrero de 2017 es fiscal titular de la Audiencia Nacional, que, como saben ustedes, es el órgano competente para llevar a cabo la aplicación de la orden de detención y entrega europea y todas aquellas materias relativas a la cooperación jurídica internacional. Ella nos pondrá en antecedentes sobre, en concreto, la orden de detención y entrega, y muy probable los problemas de aplicación y aquellos problemas que derivan, curiosamente, del proceso, o de no tanto del proceso, como el caso Valtonyc, ¿no? También de Bélgica. Buenas tardes, muchas gracias, querido Rogelio. Él ha sido el principal artífice de este acto de hoy, de reunirnos hoy. Él y yo y nuestros coetáneos inauguramos la primera promoción constitucional 79-84, y puedo asegurar para los más jóvenes que en aquel momento la libertad no se veía como un bien completamente consagrado, asegurado. Eran tiempos de ilusión, de esperanza,
pero también de mucha inquietud, de mucha amenaza, muchos retos que había por delante. Por tanto, hoy que nos acercamos al 40 aniversario es buen momento para celebrar, para conmemorar este 40 aniversario. Muchas gracias, por tanto, también por haber hecho un currículum sucinto y no haberme pedido que entregara los trabajos que acreditan mi currículum, que a lo mejor, dadas las circunstancias y los tiempos que corren, podría haberme puesto en un brete, ¿no? De todas formas, pongo a disposición del público si alguien está interesado y con la plataforma Turnitin también antiplagio, por si se quiere verificar. Pues gracias a todos, gracias también a don José Luis Pérez Serrabona, el rector de este colegio, que no ha podido acompañar, pero que nos acoge y nos alberga aquí año tras año, y que es de los cargos más duraderos que hay en la España democrática, ¿verdad? Quizás él, Ana Blanco y pocos más han podido sobrevivir a las vicisitudes políticas y académicas y han conseguido pervivir en su puesto. Gracias, por supuesto, a don Carlos Cosano, el presidente del Club de la Constitución. Enhorabuena por la labor, de verdad, al vicepresidente también, Luis Mariano Robles. Carlos Cosano hace una labor muy importante de articular la sociedad civil, como Rogelio, todos los que forman parte, impulsan y apoyan el Club de la Constitución. Doña Mercedes Moll, realmente, que con ella empezó todo, se puede decir, ¿verdad?, en buena parte. Bueno, estoy muy contento de tener aquí gente tan querida y tan distinguida, también un poco intimidado, porque realmente es gente muy curtida, muy avezada en cuestiones jurídico-penales, en cuestiones de la Unión Europea. Por tanto, voy a hablar con cierta circunspección, pero se trata de abrir una conversación, un debate, un diálogo, de eso se trata en el Club de la Constitución. Y también encantado de componer y compartir esta mesa redonda con doña Ángela Gómez Rodulfo, cuya trayectoria y cuya labor es admirable. Bien, yo les digo que celebro sin ningún tipo de reservas este 40 aniversario. Se habla de la crisis de los 40, ¿verdad? Quizá la Constitución necesite un lifting, ¿no? Después de 40 años. Ha habido solo 2 reformas, las 2 inducidas por la Unión Europea, curiosamente, la primera con motivo del Estatuto de Ciudadano de la Unión en 1992 y la segunda con motivo de la Gran Recesión para articular, para introducir en el artículo 135 de la Constitución una cláusula que nos obliga a mantener la estabilidad presupuestaria. Por tanto, la Unión Europea ha sido la inductora de las 2 reformas, poco o mucho. Bueno, se puede reformar cosas y desde luego en el ámbito de la Unión Europea los europeístas nos gustaría, y creo que sería de justicia, que figurara la Unión Europea en el título preliminar, porque la primera vez que aparece y la única ha sido en el 135 de manera colateral. Creo que eso es injusto y para un vietnamita, un alienígena que viniera y leyera la Constitución española, se encontraría sin saber realmente que España, aparte de ser un Estado social y democrático de derecho, un Estado de las autonomías, es un Estado que comparte políticas, que comparte soberanía con sus socios comunitarios. Sería bueno que eso figurara, pero más que una reforma de la Constitución, a mí lo que me gustaría es que se aplicara, que se perfeccionara. Yo no me canso, yo no me aburro de la democracia, no me aburro de la Constitución española. Con motivo del proceso se ha hablado mucho de que hemos perdido la narrativa, el relato con respecto a los independentistas, que ellos han sabido vender mejor su producto. Bien es cierto que lo han hecho a través de cauces ilegales, irregulares, con malversación de fondos públicos, a través de las misiones del Diplocat, ¿verdad? Pero es triste que España no haya conseguido imponer más su criterio, su modelo de Estado moderno, serio, y que una parte de la opinión pública europea piense que seguimos en el franquismo. Esto me da pena y, por tanto, me lleva a valorar más, a aferrarme más a los principios, a los valores constitucionales. Yo no me aburro de leer ese principio, que es un principio jurídico y también moral, de que se debe tener en cuenta el mérito y la capacidad para el acceso a la carrera pública. Yo no me aburro de creer y de leer que es un Estado social y democrático de derecho. Vamos a conseguir, y con la sociedad civil de nuestra parte, desde luego, que la Constitución española sea una realidad antes de reformarse o antes de ser torticeramente reformada a través de estatutos de autonomía. Yo soy, por tanto, lo que Habermas llamó un patriota constitucional. Creo en mi país y creo, desde luego, en las libertades, en la democracia de mi país. Y como internacionalista y europeísta soy, y suelo citar una frase de Albert Camus,
que decía: yo quiero demasiado a mi país como para ser nacionalista. Por tanto, creo en una España europea, una España internacionalizada, abierta al mundo. Y realmente cuando hablamos de nuestra democracia, de nuestra Constitución, debemos de tener en cuenta los riesgos exteriores. Se ha dicho que España ha sido, por lo menos hasta ahora, una excepción, que España ha seguido teniendo un comportamiento por parte de los partidos políticos en general democrático, que no ha habido partidos ultras, ¿no? Bueno, el caso es que nuestra democracia también se encuentra amenazada por nuestra vecindad. Hay países dentro de la Unión Europea que están intentando socavar los fundamentos de la Unión Europea. Democracia y Europa es lo mismo para mí. Por tanto, debemos sentirnos preocupados de la deriva ultra en Italia o de la deriva en Polonia. En la Audiencia Nacional, doña Ángela lo puede confirmar, se ha dado instrucción de que las euroórdenes, las órdenes europeas de detención y entrega que provengan de Polonia, se analicen para ver si la tutela judicial efectiva en Polonia, la independencia del Poder Judicial en Polonia está salvaguardado. El viernes pasado, la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la española Rosario Silva de la Puerta, dictó un auto en donde verdaderamente hacía historia en la historia del derecho de la Unión Europea, porque suspendía la ley polaca que reforma el Tribunal Supremo de aquel país. La independencia del Poder Judicial en Polonia está comprometida, también en Hungría, algo también en Rumanía, y esto nos compromete a todos, porque la euroorden se basa, en definitiva, en el reconocimiento mutuo, en la confianza mutua, en que entendemos que una decisión judicial tomada en Polonia cuenta con las garantías procesales suficientes y que nosotros la hacemos nuestra y la ejecutamos. Por tanto, el panorama internacional nos preocupa, y nos preocupa la deriva autoritaria en otros países, en Rusia, por ejemplo, que se infiltra en nuestra democracia, también en el proceso independentista catalán, intenta malmeter en todo lo que pueda, ¿verdad?, en el Brexit, en todo lo que sea fracturar los principios fundacionales de la Unión Europea. Bien, el Poder Judicial, unas referencias al Poder Judicial que normalmente se ha entendido como un poder de ámbito exclusivamente interno, y esto cada vez es menos cierto, porque asistimos a una internacionalización del Poder Judicial, a una cooperación judicial creciente. Y en ese sentido, en España dependemos también de tribunales internacionales. Ayer hubo una sentencia que yo no me esperaba, sinceramente, por la cual, ¿verdad?, se absolvió al Reino de España en el tema del cómputo de las condenas cumplidas por etarras en Francia. Ellos pretendían, y amparándose en una decisión marco de 2008 transpuesta por España en 2014, ellos lo que pretendían es que se contabilizara el periodo de condena cumplido en Francia y se tuviera en cuenta en España. De esta forma muchos quedarían excarcelados. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no le ha dado la razón en lo fundamental, en los artículos 5 y 7 del Convenio Europeo, y por tanto ha sido un tema relevante. El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho a un juicio justo, es un tema recurrente también ante los tribunales y los comités internacionales. Recientemente la legislación española se ha reformado para permitir un recurso de revisión cuando el Reino de España es condenado por haber dictado una sentencia ya firme, y se incluye, ¿verdad?, como un recurso excepcional de revisión. Y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de hipotecas ha puesto patas arriba, ¿verdad?, el tema. Y además, en los últimos tiempos se ha vivido, conectando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con los tribunales españoles, se ha vivido también y se ha conocido alguna resolución importante, porque por primera vez el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a un Estado miembro, Francia, porque su Consejo de Estado, la máxima jurisdicción contencioso-administrativa, se negó a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, esto quiere decir algo interesante, y es que el comportamiento de los jueces y tribunales españoles son Estado, ¿verdad?, con el caso de Llarena y su inmunidad de jurisdiccional ha salido a colación, y que por tanto
la sentencia, la jurisprudencia española puede comprometer la responsabilidad del Reino de España en su conjunto. Es un tema interesante, novedoso. Ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España en 2009 por una jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, nada menos que del Tribunal Supremo Español, en relación con los registradores de la propiedad como oficina liquidadora del IVA, etc. Pero avancemos en el tema antes de recibir la primera amonestación de mi querido amigo. Se ha dicho normalmente que la política exterior es cosa más del gobierno y que la oposición no debe ejercerla. Se ha puesto de manifiesto estos últimos días, ¿verdad?, con el Consejo Europeo, de si la oposición debe malmeter y criticar el proyecto de presupuesto español ante Bruselas, o si debemos hacer una piña, una causa común, y si los tribunales deben entrar en cuestiones exteriores, internacionales. Es un tema delicado, ¿verdad? Ayer se habló en el Congreso de Justicia Universal y este ha sido un tema muy recurrente, pues recordarán ustedes, a propósito del caso Pinochet y otros después, que bueno, la actitud de la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón en aquel momento, instando estos procedimientos, se decía estaba comprometiendo la diplomacia, las relaciones internacionales de España. Bueno, la justicia universal, después de la reforma de 2009 y 2014, ha quedado prácticamente desnaturalizada, pero ayer se dijo que se iba a retomar y que se iba a volver a proceder y juzgar crímenes contra los derechos humanos ocurridos fuera de nuestro país. Esto puede dar lugar a contenciosos diplomáticos de nuevo, pero bueno, es un tema que dejo simplemente apuntado. Nos vamos acercando al tema de Europa. Como saben, y perdonen la obviedad, en la Unión Europea funciona el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde los orígenes, los años 50, que tiene a su cargo garantizar la interpretación y la aplicación uniforme del derecho europeo. El Tribunal de Justicia cuenta con un órgano inferior, el Tribunal General. Para 2020 se quiere crear una Fiscalía Europea entre algunos europeos, entre algunos estados, para perseguir algunos delitos de naturaleza transnacional. El organigrama de la Unión Europea en materia judicial se ha ido densificando. Se hablaba de Eurojust, ¿no?, un órgano de la Unión Europea para la cooperación judicial entre los estados europeos cuando un crimen tiene más de un territorio, más de un estado como elemento de referencia. Lo que quiero decirles, y es una cuestión fundamental, es que aunque existe un Tribunal de Justicia propio de la Unión Europea, el juez nacional es un elemento capital, fundamental para la dignidad, para la unidad del derecho comunitario. Si el juez nacional no conoce o menosprecia el derecho europeo, sus principios y sus normas, realmente el sistema de la Unión Europea se viene abajo. Por eso se creó el mecanismo de la cuestión prejudicial, una pregunta que el juez nacional puede dirigirle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a una duda que tiene acerca de la interpretación o la validez de una norma europea. Entremos ya un poco en materia y de todas formas dejaré el grueso del asunto, por supuesto, a doña Ángela. ¿Se debió plantear una cuestión prejudicial por parte del tribunal alemán, del Land alemán, de Schleswig-Holstein? Yo creo que sí, desde luego. La Fiscalía alemana había pedido que se aceptara el euroorden. Había discordancia entre los órganos judiciales y este tribunal menoscabó, violó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que viene a decir que el juez de ejecución debe limitarse a constatar que la actividad punible en el Estado emisor es también punible en el Estado de ejecución, es decir, que es delito lo que hizo Puigdemont, para entendernos, en España y en Alemania, aunque se llame de forma distinta alta traición en Alemania, rebelión o sedición en España. No tendría que haber entrado en 48 horas enmendando la plana al Tribunal Supremo de España y llegando a la conclusión de que, bueno, no hubo violencia. Yo sobre esto me remito a la opinión de los penalistas prácticos y teóricos más versados en este tema, si es rebelión, sedición, si hubo violencia institucional.
esto es discutible, ¿no? Una de las personas que más cosas me ha enseñado en la vida es un profesor de Derecho Penal, mi hermano Horacio, y le consulté y me dijo, yo creo que rebelión es demasiado, de 15 a 25, 15 a 30 años, sedición hubiera sido, lo dejo simplemente planteado el tema, pero el tribunal alemán no tendría que haber entrado a conocer de este tema, quién es él, sin consultar de nuevo al magistrado Llarena, sin plantear la cuestión prejudicial, comparando lo que había sucedido en Cataluña con lo que sucedió décadas anteriores en torno a una autopista que se iba a crear en Frankfurt. Dijo, es más o menos parecido. El referéndum en Cataluña no ha menoscabado la autoridad del Estado, no ha habido violencia. Bueno, realmente se le ha hecho un favor flaco a la euroorden, ya veremos las consecuencias que puede tener, porque la euroorden se basa en la reciprocidad, dicho en castizo, arrieros somos y en el camino nos encontraremos, y evidentemente el tribunal alemán y la justicia belga ha desatendido, ha desconsiderado, ha desconocido el ordenamiento jurídico español y sin llegar a mencionar que en España pueda haber una crisis democrática, yo creo que ha sobrevolado en el ánimo de los jueces alemanes y belgas la idea de que en España las libertades democráticas no están del todo garantizadas. Por tanto, está la cuestión prejudicial, pero está en general una cooperación cada vez mayor entre jueces y tribunales en el orden jurídico europeo, el espacio de libertad, seguridad y justicia. Hay la ley española 23/2014 sobre reconocimiento mutuo de resoluciones penales incorpora una lista de decisiones marco y directivas, incluida la Orden Europea de Detención y Entrega, que es de 2002. Desde entonces se ha cambiado un poco la técnica normativa, no se va transponiendo directiva a directiva, sino que la misma ley, ahora se ha reformado en 2018 para incluir también la Orden Europea de Investigación, la idea de las pruebas europeas que se puedan intercambiar y conocer. Por tanto, se va creando ese espacio judicial en materia de sanciones pecuniarias, en materia de decomiso, de exhorto, etcétera. Y como digo, este caso de la euroorden, del proceso, viene a debilitar el espíritu que anima el espacio judicial europeo. La idea de que una resolución judicial tomada en un Estado miembro de la Unión Europea debe ser reconocida y ejecutada, salvo excepciones muy tasadas e interpretadas restrictivamente, en cualquier otro país de la Unión Europea. Por lo tanto, la euroorden es una forma simplificada de cooperación judicial que viene a acelerar y a mejorar la extradición, ¿no? La extradición supone la intervención de los gobiernos nacionales. La euroorden es estricta y directamente de juez a juez. Claro, hay otros sistemas, desde luego menos honorables, de cooperación judicial que hemos visto, de ejecución de sentencias que hemos visto en estos tiempos, ¿verdad? Espías rusos, periodistas disidentes. Realmente ha habido entregas extrajudiciales, incluso con motivo de los vuelos de la CIA, secuestros, incluso Luis Roldán, que no tiene parentesco conmigo, ¿verdad? Fue detenido por unos papeles falsos de Laos, ¿no? La extradición y la euroorden es un sistema mucho más civilizado. Bueno, se ha hablado mucho. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Sí? Bien. Vamos bien. Pues se ha hablado mucho, por señalar alguna cosa más de la euroorden. Claro, lo que ha aparecido en los últimos tiempos es, como adelantaba antes, la idea de que en algunos países no se respetan las garantías procesales, que el Poder Judicial no es independiente. Entonces el reconocimiento, la confianza mutua viene a quebrarse. He puesto el ejemplo de Polonia. Hay una sentencia de julio de este año de un polaco que estaba en Irlanda, y Irlanda preguntó, el tribunal irlandés si lo hizo bien, le preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: ¿Polonia da garantías suficientes para que le entregue a este individuo? Y el Tribunal de Justicia ha reconocido que el juez de ejecución, el juez interpelado, tiene derecho a preguntarse cuáles son las condiciones de los derechos humanos en el país
receptor. Por tanto, ahí se abre, ya se abrió con la sentencia Aranjosi de 2016, la idea. Quería mencionar también la sentencia Meloni. El Tribunal Constitucional Español ha planteado una sola cuestión prejudicial, y era sobre un italiano llamado Meloni, que había sido juzgado en rebeldía en Italia. En España no existe el juicio en rebeldía, podría existir, ¿verdad? Y quizá para estos prófugos, sujetos del derecho, ¿no?, podría funcionar, pero no existe. Entonces el Tribunal Constitucional se preguntaba: ¿nosotros debemos reconocer la sentencia contra Meloni dictada en Italia? El Tribunal de Justicia, en sentencia de 2014, así lo dijo. Por tanto, vamos hacia un reconocimiento mutuo, pero no hacia una armonización de los tipos penales. Y este es un tema interesante, ¿no?, que está un poco sobrevolando en el caso catalán, ¿no?, de que los delitos no son idénticos, tal como están tipificados. Tengan en cuenta, no lo he dicho, pero doña Ángela lo dirá con mayor claridad y autoridad, que en un delito como el que se le acusa a Puigdemont y los exconsejeros fugados, aquí hay que verificar la doble incriminación, que sea delito en ambos sitios, porque hay 32 delitos informáticos, de terrorismo económicos, que para eso rige la entrega automática. Famoso que Berlusconi, que era a la sazón primer ministro, estaba preocupado, dice: es que la euroorden se me puede aplicar a mí mismo, ¿no? Estaba preocupado el hombre, ¿no?, porque podía ser sujeto de una euroorden. Por tanto, hay que verificar la doble incriminación. Los delitos no son idénticos, ni en su redacción, ni en su jurisprudencia. Por tanto, lo que se impone es el reconocimiento mutuo, que no haya una descalificación por parte, en el caso de Puigdemont, del tribunal alemán, ¿verdad?, que entró a valorar el fondo, sustituyó al juez instructor español y se arrogó unas competencias que no tenía para descalificar y entregar, en el caso belga también, solo por malversación de caudales públicos. La euroorden se basa en el principio de especialidad, es decir, que España solo puede juzgar a esa persona que se le ha entregado por el delito que se le ha entregado. El Tribunal Supremo retiró la euroorden porque dice: no voy a juzgar a Puigdemont al final, como pasó con Al Capone, que fue juzgado al final por evasión de impuestos solo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se planteaba una situación. Bueno, quería decir, y 3 minutos... 5 minutos. 5 minutos incluso. Pues quería decir que evidentemente el tema de la independencia del Poder Judicial está gravitando en todo el tema del independentismo, ¿verdad? Porque desde siempre, porque el independentismo ha verdaderamente vulnerado el ordenamiento jurídico español, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y ahora se plantea un tema verdaderamente delicado y que a mí como ciudadano y como jurista también, pero sobre todo como ciudadano, me preocupa. El relato del catalanismo separatista ha sido siempre: España no es democrático, España es franquista, el Poder Judicial es un brazo ejecutor, una correa de transmisión del gobierno, por tanto no hay independencia del Poder Judicial. Pues bien, ahora se plantea con toda crudeza el tema, porque ellos dicen: no, que le diga al gobierno, a la Fiscalía, que ponga en libertad, que lo digan. Con eso, si eso ocurriera, el gobierno estaría cumpliendo la acusación, estaría verificando, dándole la razón al relato del independentismo, de que los órganos judiciales están al servicio del gobierno. Bueno, por parte del gobierno y de su círculo ha habido distintos testimonios muy reiterados en favor de que la prisión preventiva, que llevan 1 año, ¿verdad?, están lanzando mensajes bastante directos. Entonces, bueno, pues se debe mantener la prisión preventiva. Hay un riesgo de fuga, hay un riesgo de reincidencia, de destrucción de pruebas. Efectivamente puede haberlo, ¿no? Otra persona que ha hecho mucho daño a España, como Francisco Granados, lleva 3 años en prisión preventiva. Lo digo porque los azotes y los enemigos de la Constitución vienen de todos lados, y también del centro, y no solo de la periferia. Desgraciadamente España, yo creo que tiene sus principales enemigos dentro y no fuera.
Bueno, hablaba del caso de la inmunidad jurisdiccional de Llarena, que ha abierto una vía interesante, una demanda civil completamente absurda, con una traducción al francés impostada. Llarena hablaba, si esto ocurriera, ¿no?, en una hipótesis, y la traducción francesa lo pone tal cual, dice, como confirmándolo. Bueno, en esa demanda contra Llarena se compara España con Kazajstán. El presidente del Parlamento de Flandes ha comparado a España con la Bosnia de los años 90. Dios mío, ¿en qué hemos fallado para contar la realidad de nuestro país? Y realmente, bueno, ahí sí ha habido una acción gubernamental, se le ha retirado el estatuto diplomático al consejero flamenco, los flamencos, ¿verdad? Se han puesto flamencos, ¿verdad? Y ahí encuentran, como saben, una connivencia los separatistas catalanes y los separatistas flamencos. Por tanto, el tema se ha hablado de Valtònyc también, ya bastante propaganda se va a hacer. Doña Ángela va a hablar del tema, pero ayer se pidió en el Congreso que se reformara el Código Penal para suprimir la injuria a la corona, el enaltecimiento al terrorismo. ¿Puede volver Valtònyc? Lo dejo así porque doña Ángela va a contestar dentro de muy poco. Para aquellos aficionados, fans de Valtònyc, que lo oyen con fruición y que bailan sus canciones, veremos si Valtònyc puede volver. El rapero belga, ¿verdad?, de que Bélgica se puede convertir en un paraíso judicial donde los prófugos de la justicia española puedan ir a parar. Todo el tema conecta con lo de politizar, judicializar, ¿verdad?, los conflictos. Yo creo que un político que comete un delito es un delincuente y debe ser juzgado como tal. Y un delito, además, quizá el más grave que se le pueda imputar a una persona, contra rebelión contra el orden constitucional, la integridad territorial de España. Bueno, dicho esto, y ahora sí termino, a mí como admirador que soy del pueblo catalán, he sentido y sigo sintiendo mucho. No lo esperaba, el seni catalán, ¿verdad?, ¿Dónde está? Bueno, ahora es el Tribunal Supremo el único que lucha contra el independentismo. Creo que se debe rendir en este acto un homenaje a los profesionales de la Administración de la Justicia, y lo digo a unos 200 metros de donde fue abatido el fiscal Luis Portero. Muchas personas, como ha recordado don Carlos Cosano, se han jugado la vida, y a ETA se le derrotó con la fuerza del Estado de Derecho, de los jueces, de la policía, y ahora tenemos un nuevo reto por delante, pacífico, fundamentalmente pacífico, pero desde luego de una envergadura extraordinaria a la que no se le ve un final fácil. Una última cosa, muchos de ustedes se habrán hecho euroescépticos después de las euroórdenes. Algunas personas querían incluso que perdiera Alemania y Bélgica en el Mundial de Fútbol, porque Alemania era una esperanza, ¿verdad? Decían, los belgas son los belgas, ¿no? Pero Alemania, incluso se buscó, ¿no?, detenerlo en Alemania, buscando un pabellón, digamos, un foro más agradable. Para la independencia, para nuestra Constitución, el derecho internacional y el derecho de la Unión Europea es fundamental. Uno de los principales argumentos y motivos por los cuales el separatismo no podrá ir adelante es contar con el apoyo de Europa y en general de la comunidad internacional. Entender que la declaración unilateral de independencia en un Estado democrático, segregando esa comunidad autónoma de un Estado que seguía por el imperio de la ley, no tiene cabida. Eso sería un mal precedente, y los demás países, Francia a la cabeza, pueden pensar también que cuando las barbas de tu vecino, ¿verdad? Por tanto, crear nuevos estados con una declaración unilateral, el derecho internacional no reconoce este derecho a la autodeterminación, pese a que los separatistas catalanes han invocado torticeramente, fraudulentamente el derecho internacional, un derecho a la libertad. Permítanme, como estudioso del derecho internacional, de las relaciones internacionales, que me preocupe por los yemeníes, por los rohingyas en Myanmar, pero que no tenga especial conmiseración hacia los catalanes. Es uno de los pueblos más civilizados, cultos, con un nivel de vida espléndido, y por tanto esa idea de que Puigdemont es el nuevo Gandhi o el nuevo Mandela
y de que el pueblo catalán es un pueblo sometido al genocidio del imperio opresor español, es un discurso completamente falso. Ojalá empecemos a recuperar ese discurso y los constitucionalistas al final ganemos por goleada. Gracias. Lo primero que me gustaría, que es de obligación, es dar las gracias al Club de la Constitución por haber contado conmigo en ni más ni menos que esta sesión inaugural, aunque sea para hablar de un tema que es ciertamente delicado, como es el tema de la Orden Europea de Detención y lo que está ocurriendo en Europa con ella. Yo también me siento realmente mucho más seguro que Javier, intimidada por este auditorio. Veo que hay gente efectivamente muy curtida y que sabe mucho más de derecho internacional de lo que yo sé. Por lo tanto, si les parece, yo tenía pensado en un primer momento hablarles un poco de lo que es la Orden Europea de Detención en sí, para poder después entrar en el análisis de lo que ha ocurrido en el resto de Europa con las órdenes, o en Alemania y en Bélgica, con las órdenes europeas de detención que hemos emitido las autoridades, o que ha emitido en este caso el juez del Supremo, Llarena. En esta primera parte, cuando expliqué la Orden Europea de Detención y Entrega, tenía previsto un PowerPoint que no ha podido ser posible porque hay algunas cuestiones un poco técnicas que espero que no les aburran y sobre las que pasaré rápido, pero entiendo que es importante que ustedes las conozcan, los que se dedican al derecho o gente que ha trabajado en Interpol mucho mejor que yo lo va a conocer, pero para aquellos que no tengan conocimiento creo que es importante que tengan un esquema hecho en la cabeza de lo que es la Orden Europea de Detención, porque si no, no se va a poder entender lo que ha ocurrido en Alemania y en Bélgica. Bueno, antes de explicar la Ley 23/14, que es la que recoge la Orden Europea de Detención, creo que es importante que nos situemos todos en el espacio temporal en el que nace la Orden Europea de Detención. Le doy mucha importancia a esta figura jurídica porque realmente es el primer instrumento jurídico que supuso una cooperación penal en el ámbito de la Unión Europea, sin reservas y con total entrega de todos los países, ¿vale? La Orden Europea de Detención nace con una decisión marco que es del año 2002, y si nos damos cuenta, desde el año 2002 hasta aproximadamente el 2010-2011 o 2012 también, se avanzó más en el tema de cooperación penal internacional en el ámbito de la Unión Europea que en todos los años previos de su historia, ¿vale? En tan solo 10 años se dio un salto enorme en esta materia. No hablo solo de la figura de la Orden Europea de Detención, tenemos que hablar de Europol, tenemos que hablar de Eurojust, tenemos que hablar de los equipos conjuntos de investigación que se crean entre varios países para investigar delitos que ocurren en distintos estados. Podemos hablar también de definiciones comunes, aunque no se armonizaron las legislaciones penales, sí se hizo una definición común de terrorismo que obligó a modificar también nuestro Código Penal. Hubo unos avances muy importantes en tan solo 10 años, y estos avances se producen porque apareció un fenómeno que la sociedad no estaba preparada para enfrentar, que es un fenómeno que es el del megaterrorismo, ese terrorismo global, esa guerra, esa yihad global que actuaba en cualquier sitio y sin fronteras ni cortapisas, ¿no? Los Estados miembros o los países en general que se vieron afectados por este fenómeno del megaterrorismo se dieron cuenta de que tenían que superar reticencias y colaborar si querían luchar contra esta delincuencia, ¿no? Y singularmente eso ocurre en el ámbito de la Unión Europea. Si ya el atentado de las Torres Gemelas, yo creo que el atentado de las Torres Gemelas, y lo sabrá Javier mejor, es el punto de inflexión en la cooperación penal internacional. Pero es que en el ámbito europeo todavía nos llevó a avanzar más el tema de los atentados de Madrid y de Londres. A partir de ahí hay un avance espectacular en el tema de la cooperación penal internacional, y yo creo que este ámbito o este momento de la historia puede un poco compararse con lo que ocurrió en España en la transición. Quiero decir, hubo una intención de colaborar, hubo mucha buena voluntad, se avanzó enormemente, pero en estos momentos se están quebrando algunos de estos principios, de lo cual hablaré a continuación. La idea era crear un espacio de seguridad único en el ámbito de la Unión Europea, pero esto es muy difícil porque normalmente siempre se produce una lucha entre los principios de libertad y de seguridad. Normalmente cuanta más seguridad hay menos libertad, y a la inversa, cuanta más libertad hay es más difícil garantizar la seguridad. Imagínense en ese debate que de ordinario se puede tener el sumar además la cuestión de meterse en temas de soberanías estatales, porque para cooperar en materia penal hasta el punto en que se deseaba hacerlo, era necesario renunciar a parte de esa soberanía estatal. Esto ha demostrado a la postre que está siendo muy difícil y está planteando problemas de los cuales hablaré al final de mi intervención, si les parece bien. Solamente quiero que se queden con esa idea, que se ha avanzado mucho en un periodo de 10 años, pero que
este avance no pasaba por una armonización de legislaciones penales. No se trataba de que todos los países tuviéramos la misma legislación penal. Estamos partiendo de un principio que se consagró ya en el Congreso de Tampere en el año 99, hablamos del principio de confianza mutua. Es decir, si todos somos miembros de la Unión Europea, damos por hecho que todos somos estados democráticos, estados donde se respetan los derechos y libertades fundamentales y, por lo tanto, me voy a fiar de lo que ocurre en cada uno de estos estados. No pretendo que nuestras legislaciones penales sean iguales, pero reconozco la tuya, de tal manera que cuando me llegue una resolución penal tuya de otro país, me llega a España o de España a otro país distinto, se trata simplemente de darle circulación, no cuestionárnosla. Nosotros la vamos a ejecutar aunque sea distinto a nuestro derecho penal, porque tenemos plena confianza en el Estado que ha emitido esa resolución penal y que nos pide su ejecución. Bueno, pues en este marco es donde nace la Orden Europea de Detención, insisto, importante porque es el primer instrumento jurídico de cooperación que se adoptó. Hay una decisión marco del año 2002 que se modificó posteriormente en el año 2009 y en España tenemos una ley que es la Ley 23/14 de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales que tiene todo un título dedicado a la Orden Europea de Detención. Es la Biblia de la Orden Europea de Detención. Nosotros en la Audiencia Nacional trabajamos a diario con la Orden Europea de Detención, partimos de lo que dice la ley y la interpretamos según lo que dice la decisión marco si tenemos alguna duda. Pero esta es la ley que nosotros manejamos. ¿En qué ámbito se aplica? Bueno, pues en el ámbito de los países de la Unión Europea. Ya hemos dicho que son países que damos por hecho, que reconocen una serie de principios democráticos, que garantizan derechos y libertades fundamentales y, por lo tanto, lo vamos a aplicar exclusivamente en el ámbito de estos países que hemos aceptado, ¿no?, en nuestro entorno. Hay otra característica que parte del principio de confianza mutua del que hemos hablado, nos fiamos unos estados de otros, pues hay una segunda característica de la Orden Europea de Detención. La primera es la del ámbito de aplicación, que es europeo, y la segunda característica es la que ha señalado antes Javier. Hablamos de una judicialización en esta actuación. Quiere decir, nos fiamos tanto, se supone, unos de otros, que la Orden Europea de Detención supone una comunicación directa del juez de un estado al juez de otro estado. Es decir, el juez Llarena se dirige directamente al juez belga o al juez alemán, a cuya disposición están los detenidos. Esto es importante porque solamente ocurre en el ámbito de los países europeos, porque si dirigimos una orden internacional de detención fuera del ámbito de la Unión Europea, pongamos el caso, hay dos personas fugadas del tema del proceso que están en Suiza. Suiza no se rige por la Orden Europea de Detención. Por lo tanto, si el juez Llarena quiere traer a esas personas, emitirá una orden internacional de detención, pero cuando sean detenidas, Llarena no podrá hablar directamente con el juez suizo, sino que Llarena tendrá que dirigirse al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia español hablará con el Ministerio de Justicia suizo. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Es tal la confianza que se supone que tenemos unos países en otros que permitimos una comunicación directa entre autoridades judiciales sin necesidad de que intervenga en ningún momento la autoridad política, cosa que no ocurre cuando hablamos de fuera del ámbito de la Unión Europea, por ejemplo, con las extradiciones, ¿vale? La Orden Europea de Detención es también homogénea, quiere decir que para que se pueda emitir en cualquier país hay una homogeneización entre todos los países. El requisito necesario es que exista un procedimiento penal contra una persona, ¿vale? Hay que distinguir entre dos tipos de órdenes europeas de detención: las que se emiten para que una persona venga a enfrentarse a un proceso penal en España, que serían las que ha emitido Llarena, son las órdenes europeas de detención instructoras, y las que emitimos para que una persona venga a España a cumplir una condena que ya se ha dictado, que sería el caso de Valtonyc. Ahí hablamos de una orden europea de detención ejecutiva. En cualquier caso, la base es la misma, tiene que existir un procedimiento penal, sea en curso de investigación o sea para ejecutar una sentencia ya. Hay otra característica que sería la cuarta, que es la armonización, que toda orden europea de detención conlleva 4 mandatos, ¿vale? Que son la búsqueda, la localización, la detención y la entrega de la persona reclamada. De estos 4 mandatos siempre se tiene que cumplir 3, que es la localización, la detención y la captura de esa persona, la puesta a disposición de un órgano judicial. Siempre se tienen que cumplir esos mandatos. Es lo que han hecho también los belgas y los alemanes. Eso es impepinable, lo tienen que hacer. Y la entrega es la que ya admite ciertas discusiones, que es de lo que hablaremos, o ciertas excepciones que hablaré a continuación. Pero esos 3 mandatos siempre tienen que ser cumplidos. Si yo emito una orden europea de detención, el país que tiene a esa persona allí obligatoriamente la tiene que localizar y detener. Luego veremos si me la entrega, pero tiene que cumplir ese mandato. Y debemos tener en cuenta también que se ha simplificado mucho el procedimiento. Con esto quiero decir que cuando se habla tanto en la tele sobre si explicar o no se ha explicado bien el tema de la causa catalana, a los jueces que tenían que entregar a los fugados,
Lo cierto es que la orden europea de detención se rige también por la simplificación, es decir, nosotros tenemos que rellenar un modelo exclusivamente, que viene al final de la decisión marco, al final de la ley. Rellenamos un formulario, ponemos los datos que nos exige el formulario y es lo que enviamos, porque como confiamos unos en otros, yo no te tengo que enviar mi auto de prisión, basta con que haga constar en el formulario que el día 3 de septiembre de 2018 emití un auto de prisión contra esa persona o pedí la detención. Precisamente, insisto, porque partimos del principio de confianza mutua, cosa que no ha ocurrido, por ejemplo, singularmente yo haría referencia al caso belga, porque los alemanes también han reclamado documentación, pero es que los belgas llegaron a pedirnos informes acerca del estado de las cárceles españolas, por ejemplo. O sea, fueron mucho más allá de la documentación que realmente es la única que debe tenerse en cuenta cuando se habla de una orden europea de detención. Y luego tenemos que hablar también de la rapidez del procedimiento, porque están previstos unos plazos. Si la persona dice que sí quiere ser entregada, hay 10 días para tomar una decisión definitiva, y si dice que no, pues hay un plazo de 60 días que se puede prorrogar en otros 30. O sea, es un sistema que funciona bastante rápido. Estas son unas características que yo creo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de orden europea de detención, ¿vale? Estas son unas características de confianza mutua, de simplicidad, de comunicación directa entre autoridades judiciales, de cumplimiento de unos mandatos, ¿vale? Y a partir de aquí lo que hay que mirar es lo que dice Javier. La orden europea de detención se dicta siempre, como he dicho, porque hay un procedimiento penal, por lo tanto siempre estamos hablando de delitos. Pero la decisión marco y nuestra ley hace distinción entre dos tipos de delitos, ¿vale? Hay unos delitos que se enumeran en una categoría de 32 delitos. En el artículo 20 de nuestra ley y en el artículo 2 de la decisión marco, bueno, pues se contemplan 32 delitos. 32 delitos que suponen una entrega automática. Siempre que se cumpla un mínimo punitivo, la entrega debe ser automática en ese caso. Esos 32 delitos se refieren a infracciones que son delito en todos los países, porque son la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, de armas, el fraude contra la hacienda pública, la corrupción. Lo que pasa es que cada país los puede llamar de una manera distinta o puede exigir unos requisitos constitutivos diferentes. Por ejemplo, en España el fraude fiscal es 120.000 euros por ejercicio económico, ¿no? Y sin embargo Alemania, no sé si es una cuantía de 5.000 o 6.000 euros. Bueno, pues basta con que Alemania en el formulario que me envíe ponga una crucecita en alguno de los 32 delitos que se contemplan en ese artículo y yo ya no tengo nada más que hacer, lo tengo que entregar. Esa es la razón por la que siempre nos los entregan por malversación, por lo que todos los jueces acceden a la entrega de los fugados por malversación, porque la malversación está dentro de esa categoría de los delitos, dentro de los delitos de corrupción. Por lo tanto, no se puede examinar la doble tipicidad y por eso ahí hemos puesto la cruz y ahí ya nadie discute que por lo menos por malversación deben ser entregados. No porque piensen que tengamos más pruebas contra ellos por la malversación o porque nos hemos pasado con la rebelión, no, es porque la malversación está en esa categoría y ahí no hay nada que discutir. Se ha puesto la cruz en delito de corrupción, por lo tanto la entrega es automática. En relación con el resto de delitos que no están en esa categoría, bueno, pues ahí sí se permite el examen de doble incriminación, lo que significa que el delito tiene que ser punible también en el estado que recibe, o tiene que existir también en el estado que recibe la orden europea de detención. Y cumplir un mínimo punitivo igualmente. Aquí pongo el caso, por ejemplo, los alemanes consideran estafa el saltarse los peajes de la autovía. Entonces, la cantidad de órdenes europeas de detención que llegan para jubilados alemanes de Mallorca es increíble, pero por saltarse un peaje lo consideran un delito de estafa. O, por ejemplo, hay países como Hungría que la tenencia de drogas es siempre delictiva, aunque sea para autoconsumo, cuando en España no lo es. En estos casos, la ley española no nos obliga a rechazar la orden europea de detención, nos obliga a valorar las circunstancias y es una causa de rechazo facultativa, no obligatoria. Normalmente en supuestos como estos no se hacen entregas, ¿vale? O sea que nosotros también en España rechazamos entregas, pero bueno, son supuestos en que no están tipificados y suelen ser infracciones que calificaríamos de menores, gente que tiene una primariedad delictiva, una completa normalización en nuestro país. Sí se han dictado autos contrarios a entregas en supuestos de no cumplirse el requisito de la doble tipicidad, pero hablo de supuestos como los que les acabo de exponer, ¿vale? Entonces ya sabemos las características, sabemos también los tipos de delitos distintos. Es muy importante tener en cuenta esa distinción. Unos son delitos que no podemos llevar a cabo el control de la doble tipificación y otros sí, que son los que están dando guerra en Europa realmente, no los primeros. La orden europea de detención es activa. La orden europea de detención activa quiere decir que cualquier juez español puede emitir una orden europea de detención para que le detengan a alguien que está en el extranjero, ¿vale?
La orden europea de detención también puede ser pasiva, es decir, nosotros detenemos en España a alguien que lo reclama de otro país. En este caso, la orden europea de detención pasiva es la que está centralizada en la Audiencia Nacional, ¿vale? El legislador ha decidido que en lugar de que cualquier juez de España pueda resolver acerca de la entrega de una persona que es reclamada por una orden europea de detención, sea la Audiencia Nacional quien actúe como autoridad central. Eso no ocurre, por ejemplo, en Alemania, ¿no? En Alemania ha resuelto un tribunal regional. En España no. En España se ha centralizado en la Audiencia Nacional básicamente porque el legislador ha pensado que la Audiencia Nacional tiene experiencia en materia de cooperación internacional, es un órgano especializado en esa materia y porque además ya llevábamos el tema de las extradiciones. Por unificar un poco criterios se pensó que era más adecuado centralizarlo. Yo creo que si partimos del principio de confianza mutua debería poderlo llevar cualquier juez territorial, sinceramente, y creo que con el tiempo, si es que esto sigue adelante, con el tiempo será cualquier juez territorial el que podrá despacharla, pero hoy en día están centralizadas en la Audiencia Nacional. El procedimiento, yo de manera muy breve, porque no creo que tengan singular interés, bueno, pues una vez que se recibe la orden de detención, se detiene a la persona pasa a disposición del juez central de instrucción. El juez central de instrucción, bueno, lo que hace es una audiencia, la oye acerca de si consiente o no ser entregada al país de origen, si renuncia o no al principio de especialidad y resuelve acerca de la situación personal, si va a quedar en prisión o no mientras se solventa la entrega de esa persona. Si ese sujeto consintiera, en ese caso el juez central de instrucción en 10 días, bueno, pues dicta una resolución donde decide si se le entrega o no, porque en esa comparecencia también oímos si hay causas de denegación a la entrega, de condicionamiento. Bueno, pues si esa persona consiente, es el juez central de instrucción el que en el plazo de 10 días dicta un auto diciendo lo entrego o no lo entrego. Pero si la persona no consiente, la causa pasa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esto es importante. No, perdón, tanto si consiente como si no consiente es el juez central de instrucción el que decide, pero en el caso de que queramos recurrir podemos acudir a la Sala de lo Penal, ¿vale? Y esta diferencia es importante porque en Alemania no ocurre de ese modo. En Alemania, el juez de distrito que recibió a Puigdemont y a los exconsellers solamente resolvió acerca de la situación personal de ellos, pero después, como no consintieron a su entrega, la decisión última pasa a un tribunal regional, lo cual significa que nos priva de un derecho a una segunda instancia. En Alemania ya no hay segunda instancia. Eso nos ha perjudicado enormemente porque la Fiscalía alemana nos apoyó, pero no pudo recurrir la decisión del Tribunal Regional porque el ordenamiento jurídico alemán no lo ha permitido. En España sí tenemos esa garantía. En España es el juez central de instrucción el que decide, tanto si consiente o no consiente la persona, pero cabe recurso, ¿vale?, ante la Sala de lo Penal. Bueno, pues simplemente luego decir que se pueden ver causas de negación a la entrega, que pueden ser tanto unas son obligatorias, si no concurren no podemos entregar a esa persona, y otras son facultativas, las valorará el juez, ¿vale? Y quiero hacer referencia a una causa que se contempla en los considerando de la decisión marco, ni siquiera en el articulado, y tampoco la hemos traspuesto en la ley española, porque dice que no se puede entregar a una persona, a un país, cuando haya riesgo de que sea sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes o torturas, ¿vale? Esto no se recogió en el articulado de la decisión marco porque volvemos a lo mismo, principio de confianza mutua. Si todos somos países de la Unión Europea no habrá riesgo de que esto suceda, ¿verdad? Bueno, pues eso no se recogió tampoco en el texto de nuestra ley, sin embargo, nos hemos encontrado con denegaciones por este motivo. Bueno, ahora están las dudas en Polonia, efectivamente, sobre el sistema judicial polaco, pero es que a España nos han denegado alguna OED porque dicen que tienen riesgos de que se cometan torturas. Y ha sido precisamente Bélgica quien nos ha denegado alguna. Yo quiero hacer referencia al caso de la etarra Natividad Jáuregui Espina. Es una etarra que en el año 81 asesinó a una persona, en el año 81 también ametralló a 3 guardias civiles que no fallecieron y esta persona huyó a Bélgica. Se tardó mucho en localizarla, fue localizada ya en el 2013, no, ¿cuándo ha sido? Sí, 2010, 2009 fue localizada en Bélgica, donde tiene un catering y trabaja allí, y se emitió una orden europea de detención que nos fue denegada por Bélgica en el año 2011 sobre la base de un informe del Comité para la Prevención de la Tortura y de los Tratos Inhumanos o Degradantes, porque entendieron que existía riesgo de que torturáramos a esta señora en España y que por lo tanto no la iban a entregar. Y esta decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo belga. Es decir, que esta causa que entendieron el legislador y entendieron los europeístas que no debía ser recogida en el articulado, porque cómo iba a ocurrir eso en un país de la Unión Europea, yo he leído una orden europea de detención denegada por este motivo, y la ha denegado Bélgica en relación con una persona vinculada al terrorismo de ETA. Hay otras causas de denegación que no creo que les interesen, ¿no? Hablamos de minoría de edad, de indultos, de sobreseimientos, y hay una importante que es la de la cosa juzgada del no bis in idem.
Es decir, nosotros podemos denegar la entrega de una persona que reclama un país cuando esa persona ha sido condenada en España o está sujeta a un procedimiento penal, sea en España o en otro país miembro de la Unión Europea. Esto es importante, ¿no? Porque de alguna manera estamos reconociendo que las sentencias que dicta el juez de algún país también tienen validez para nosotros. O el auto de un juez de un país dictando un sobreseimiento libre y diciendo que no hay pruebas contra este señor va a vincularnos en España aunque nosotros lo hubiéramos querido enjuiciar, ¿vale? Entonces, partimos siempre de este principio de confianza. Causas de negación, hablamos de la prescripción, de que el formulario no esté completo, que esté el alegado Bélgica, en la última que hemos puesto en marcha en relación con Puigdemont, o que exista una inmunidad, ¿no? Es decir, que esa persona, bueno, pues tenga una inmunidad y sea preciso levantarla antes de proceder a la entrega. O la condena en ausencia, que admite ciertos requisitos, que fue modificada la decisión marco. Básicamente, la condena en ausencia no impide la entrega, como ha explicado antes Javier, siempre y cuando se cumplan una serie de garantías, que esa persona tenga derecho a que se le repita el juicio en su país de origen o se le dé posibilidad de recurrir la decisión que se dicte. Estos son causas obligatorias de negar entrega. Luego hay una serie de causas facultativas, ¿no? Que es lo que hemos hablado de la doble tipificación. En España el hecho de que tú me lo reclames por algo que aquí no es delito no me impide la entrega. Tendré que valorar las circunstancias o porque me esté reclamando a alguien que yo tenga competencia para enjuiciarlo o la nacionalidad, ¿no? Cuando hablamos de un español o una persona asimilada a un español por el arraigo que tiene aquí. Ahí ya hablamos de causas facultativas o si el español no se quiere ir será necesario su consentimiento o autorizamos la entrega pero tiene que volver a cumplir, ¿vale? El auto que deniega la entrega es importante. El auto que deniega la entrega, suponemos que decimos no vamos a denegar la entrega, eso solamente tiene efecto de cosa juzgada en mi país. Es lo que ha ocurrido también con Puigdemont y los exconsellers, es decir, Bélgica ha dicho no, Alemania ha dicho no, pero esto no quiere decir que si estos señores se van a Portugal no pueda yo reactivar la orden europea de detención, porque lo que ha decidido Bélgica y lo que ha decidido Alemania tiene efectos en su territorio pero no en el resto de territorio de la Unión Europea, lo cual yo creo que ya supone una quiebra este principio de confianza, porque si realmente confiamos todos tanto unos en otros y este país ha dicho que no, debería vincularnos a los demás, pero no es el caso, ¿vale? No voy a hacer referencia a entregas condicionadas. Bueno, que sepan ustedes que en ocasiones es posible entregar a una persona con la condición de que luego regrese a España para acabar de cumplir la pena que tiene o el juicio que tiene. Se pueden hacer entregas temporales. Esto lo vemos mucho en el caso de los etarras, ¿no? Lo ven en la tele, un etarra que temporalmente ha venido a España, pues mientras se solventa el tema de la entrega definitiva, de momento le vamos trayendo aquí, va enfrentándose a juicios y regresa luego a Francia a seguir cumpliendo la pena. Son cuestiones puramente técnicas que, bueno, Rogelio lo sabe. Sobre este tema tengo escrito una ponencia bastante extensa que está en la página del Centro de Estudios Jurídicos y que cualquiera que tenga interés, todos estos aspectos técnicos los tienen ustedes ahí detallados, ¿vale? Quiero centrarme en lo que aquí nos interesa o les interesa más a ustedes, que es el tema de lo que ha ocurrido con las órdenes europeas de detención que han sido libradas por Llarena o por la Audiencia Nacional en el caso de Valtònyc y por qué han sido denegadas, ¿vale? Si nos centramos en la causa catalana, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas personas del gobierno catalán hay tres tipos de delitos que son los que finalmente ha recogido Llarena en el auto de procesamiento, ¿vale? Entiende que hay una parte de estas personas que han cometido un delito de rebelión. Rebelión lo habría cometido el presidente, que es Puigdemont, el vicepresidente, que era Oriol Junqueras entonces, 7 exconsellers. Se le imputa también la rebelión a la presidenta del Parlamento, que era Forcadell, al presidente de la Asamblea Nacional, que era Jordi Sánchez, al de Òmnium Cultural, que es el otro Jordi, y a la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, que era Marta Rovira. Estas son las personas a las que se les imputa la rebelión, ¿vale? Además de la rebelión, el juez Llarena habla de un delito de malversación, que ya está más restringido, porque este solamente alcanza a Puigdemont y a 7 exconsellers, ¿no?, y a 5 miembros del gobierno. Y luego reconoce también o imputa también un delito de desobediencia que por su propia naturaleza no puede imputar a los que han cometido la rebelión, ¿vale? Se refiere a otras personas, 5 exconsellers, miembros de la mesa del Parlamento y 2 concejales de la CUP. De todas estas personas nos encontramos con que algunas han huido. En Bélgica, a Bélgica huyó Puigdemont con 3 exconsellers, otra exconseller se fue a Escocia, donde se presentó en Edimburgo, y nos encontramos con que Ana Gabriel de la CUP, ¿no?, y Marta Rovira se fueron a Suiza, que estas las debemos dejar al margen porque Suiza, como ya digo, rige una extradición. Habría que emitir una orden internacional de detención y meternos en un procedimiento de extradición, que yo creo que llevaría algún problema en el caso de Ana Gabriel porque solamente se le imputa una desobediencia, con lo cual la pena del delito es bastante menor que la que corresponde, vamos, que ha huido, no es que me están grabando, pero ha huido por huir, porque tampoco era un delito que llevara apareja una pena de prisión enorme.
¿Qué pasa? Se emite la orden europea de detención en relación con estas personas y Bélgica la recibe. Cuando Bélgica recibe la orden europea de detención a finales del año 2017, ya hay un informe de la Fiscalía belga que dice que estos señores pueden ser entregados por la malversación, insisto, porque la malversación es que es muy difícil decir que no, porque se rellena el formulario, se dice delito de corrupción, se le pone una X y ya no se puede valorar la doble tipicidad. Entonces, Bélgica entiende, la Fiscalía belga, que pueden ser entregados por la malversación, pero la Fiscalía entiende que por la rebelión no. Ante esa tesitura, y preveyendo lo que iba a informar, lo que iba a decidir finalmente el tribunal, lo que hace el juez del Supremo es retirar la orden europea de detención. Es la primera retirada que se hace. Esa orden europea de detención se retira y es cuando se produce el viaje donde se va Puigdemont con 3 exconsellers a dar una conferencia, no me acuerdo si era a Dinamarca, y de camino, como dice Javier, se selecciona muy bien en qué país va a ser detenido porque los vienen siguiendo, siempre han estado bajo vigilancia, y se les detiene en Alemania. En Alemania pasan a disposición del juez de distrito. El juez de distrito alemán lo único que puede es decidir acerca de la situación personal y oírles sobre si desean ser entregados o no. Si estas personas dijeran que no quieren ser entregadas, entonces tiene que pasar al Tribunal Superior, ¿vale? Que Schleswig-Holstein, que claramente no hablo alemán. El Tribunal de Schleswig-Holstein es el que tendría que decidir. Fue lo que ocurrió. El juez de distrito los metió en prisión porque entendió que había un riesgo de fuga. Hemos de decir que la Fiscalía alemana siempre ha apoyado a la Fiscalía española y al juez Llarena en su petición. Pidió el ingreso en prisión de estos señores y estos señores se ingresaron en prisión. Y la causa pasó al Tribunal de Schleswig-Holstein, que emite 2 resoluciones, una en abril y otra en julio. En cualquier caso, ambas deniegan la entrega por el delito de rebelión, únicamente la aceptan por el delito de malversación. En una primera hablan de ciertos defectos, les falta documentación, la Fiscalía alemana pidió la intervención de Eurojust, hay un juez de enlace alemán, en este caso, un juez de enlace, nosotros tenemos a nuestro miembro nacional en Eurojust, que es Paco Jiménez Villarejo, que ha hecho una entrevista hoy en El Español muy interesante hablando de este tema. Pues está Paco Jiménez Villarejo, entonces esos 2 jueces que están en Eurojust, bueno, pues actúan intercambiándose o dando la documentación que es pedida para agilizar el procedimiento. Se hace a través de Eurojust y en cualquier caso, finalmente, después de muchas idas y venidas y pedir mucha documentación y pese al apoyo que mostró la Fiscalía alemana desde el principio, como ya digo, una primera resolución que dijo que no en abril, y aquí, como no cabía el derecho a la doble instancia, porque no cabe recurrir a un tribunal superior, la única opción es que la Fiscalía alemana volviera a plantear el procedimiento con la nueva documentación, que fue lo que se hizo, y aún así el tribunal dijo que no. Si leemos la resolución del tribunal alemán, bueno, pues vemos efectivamente que la malversación la entrega, porque no le queda más remedio. Pero en relación con el delito de rebelión, empieza a ser una serie de disquisiciones. Dice, vamos a ver, el delito de rebelión. Me dice el juez de España que estos señores lo han cometido porque han declarado, han intentado declarar, sobre eso también hay discusiones, o han intentado declarar la independencia de una parte del territorio español y que lo han hecho empleando violencia, que es uno de los requisitos necesarios del delito de rebelión, empleando violencia. El juez Llarena describe 7 actos de violencia. Entre ellos tenemos lo sucedido el 1 de octubre, ¿no? Cuando en cumplimiento del auto dictado por el juez se intentó impedir que se celebrara el referéndum y entró la policía cumpliendo ese auto y tratando de llevarse las urnas y todos sabemos lo que pasó. Se hace referencia también a lo ocurrido el 20 de septiembre de 2017, cuando el juez de instrucción 13 de Barcelona ordenó practicar una entrada y registro en la Consejería de Economía y Hacienda de Barcelona y fue asediada la consejería. Los Mossos no recibieron más ayuda, que eran los que de ordinario tenían la protección del edificio. La Guardia Civil no podía llegar a auxiliar a los que estaban dentro. La Secretaría Judicial tuvo que salir por la terraza. Los coches de la Guardia Civil destrozados, se robaron armas, etc. Describe 7 actos de violencia en esa orden europea de detención Llarena y dice, bueno, pues reclamó la entrega de estos señores por rebelión. Lo que hace el tribunal alemán es decir, efectivamente, el delito de rebelión sí tiene parangón en mi ordenamiento jurídico. Sí hay una doble tipicidad porque yo castigo el delito de alta traición, que es lo mismo, con violencia. Empieza bien porque empieza diciendo que hubiera ocurrido si en un LAN alemán hubiera sucedido lo que en España, pero a partir de ahí abandona el razonamiento, yo creo que porque hubiera llegado a la conclusión de que tendría que entregarlos, y entonces dice, bueno, voy a ver si la violencia que me está describiendo el juez español tiene entidad suficiente conforme a mi propia jurisprudencia, lo cual no tiene ningún sentido porque ya lo valoraré yo en España, pero tú aplicas a lo mío tu jurisprudencia sobre violencia, y entonces se va a un caso del año 83
que dice que hubo una muy grande liada en Frankfurt con ocasión de la ampliación del aeropuerto, una iniciativa ciudadana que estaba en contra, un señor convoca una manifestación, se causan destrozos, se detienen personas en el aeropuerto de Frankfurt y que pese a ello se consideró que esa violencia no tenía entidad suficiente para doblegar la voluntad del Estado y que eso es igual que lo que le está contando el juez Llarena y que por lo tanto, según su propia jurisprudencia, la violencia no tiene entidad suficiente y entiende que no se cumple el requisito de la doble tipicidad. Pero luego además en la segunda resolución que dicta va más allá, porque en esta primera por lo menos reconoce que hay algo de violencia, aunque no tenga la entidad, pero en la siguiente dice que además lo que le estamos poniendo en la orden europea de detención son actos aislados y que ¿dónde está la vinculación con Puigdemont y los consellers? Que no la encuentra. Y al final deniega la entrega. Sobre esto yo tengo una serie de conclusiones que son una opinión, insisto, personal. Esto es una cosa que yo opino, cada uno puede opinar distinto y habrá gente que haya sacado conclusiones mucho más coherentes que las mías. Pero yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando veamos lo que ha decidido el juez alemán es que la única decisión que ha tomado es acerca de la situación personal de Puigdemont y de los consellers. Quiero decir, es verdad que parece una resolución de fondo, pero no tiene en ningún caso ese efecto. Estamos hablando de una decisión sobre la situación personal exclusivamente de estos señores. El juez alemán ha decidido que los deje en libertad y que no nos los va a entregar por esos delitos. Pero eso no quiere decir ni que los hechos no se hayan cometido, ni que estos señores no sean autores de los mismos, ¿vale? Que eso es otro debate que parece que se da mucho, ¿no? Vamos a ver, el juez alemán lo único que ha podido tomar es una decisión sobre la situación personal. No le permite la decisión marco y más allá. Que queramos sacar conclusiones, como ahora hay mucha gente que dice, es que hasta los alemanes nos dicen, no pueden decírnoslo. Ellos han tomado una decisión sobre la situación personal. Y la segunda cuestión es que esta decisión que han tomado los alemanes es contraria tanto al espíritu como a la letra de la decisión marco. Porque la decisión marco en el considerando noveno nos dice que la autoridad judicial que recibe una orden europea de detención tiene que prestar una colaboración meramente administrativa y práctica. Es lo único que tiene que hacer. Y es más, el artículo 4 de la decisión marco dice que lo único que tiene que ver el juez que recibe la orden europea de detención es que los hechos que se recogen en la misma son delitos según su derecho. Ya está, independientemente de los elementos, independientemente de los elementos configurativos, independientemente también del nombre que le demos al delito. Y aquí lo que ha hecho el juez alemán es entrar en el fondo del asunto, que no podría hacerlo, pero además entra en el fondo del asunto sin conocer el fondo del asunto, porque lo único que tiene es la documentación que le hemos enviado, que no es la causa completa. O sea, te has permitido entrar en el fondo sin conocer el fondo y tomas una serie de decisiones que yo creo que anda a entender, tengamos en cuenta que es un tribunal regional frente a la decisión de un juez del máximo órgano judicial español, y has de entender que el Tribunal Supremo está politizado, que de alguna manera está manipulado. A mí lo que más me llama la atención de esto es que haya entrado en el fondo de una materia sin haber conocido el fondo del asunto, sino solamente esa documentación que ha sido enviada. Únicamente hace referencia a que se habla del hecho de que quizá la rebelión sea demasiado y que a lo mejor se podría haber puesto un delito de sedición, que básicamente es igual pero sin violencia, ¿no? Esto es una manera muy esquemática de decirlo, pero es así, es prácticamente lo mismo, pero sin violencia. Yo creo que aún así los alemanes no lo hubieran entregado, porque ellos tienen un delito autónomo que es el delito de actos preparatorios para la alta traición, que se lleva a cabo sin violencia, con una violencia menor. Podían haberlo equiparado a ese delito y tampoco lo hicieron, con lo cual pienso que allí la decisión era no entrega y ya está. Señalar que estos señores volvieron a Bélgica, que una vez que Llarena dictó auto de procesamiento, se volvieron a librar las órdenes europeas de detención y en este caso Bélgica nos dijo que no, pero por un defecto formal. Si no se cumplen los requisitos que exige el formulario en el artículo 36, es verdad que es una causa obligatoria de negación. Fue un tema que ahí ya no nos lo entregaron ni por malversación, los querían entregar, porque allí lo que nos decían es, oiga, ¿y dónde está el título que sustenta? Porque como Llarena retiró las órdenes europeas de detención, previamente cuando las vuelve a emitir, le dicen, oiga, ¿y en base a qué las emite usted? Porque es verdad que las primeras fueron emitidas por la juez Lamela cuando la causa aún estaba en la Audiencia Nacional, y usted ahora me está recogiendo unos delitos que no son los del auto de prisión que dictó la primera jueza, y se le dice, bueno, no, vamos a ver, es que yo he dictado ahora un auto de procesamiento, entonces ahora son estos delitos y en mi auto ratifico la situación de prisión provisional de estos señores. Bueno, pues entendió que no había título suficiente para inspirar esa orden de detención. Es una cosa puramente formal y además muy mal interpretada. En cualquier caso, a partir de aquí ya se retiró la orden europea de detención y se decidió no volver a formalizarla, ¿vale? Lo cual yo no sé hasta qué punto lo hubiera hecho, pero yo no soy juez del Supremo. Pero yo quizás si hubiera admitido esa entrega, aunque fuera únicamente por el delito de malversación, la propia ley nos dice que si una persona se queda voluntariamente en España 45 días después de ser entregada,
entonces ya podemos volverla a detener nosotros por lo que sea, porque no se ha ido, porque no ha querido. Si estos señores vienen por malversación y yo los dejo en libertad, o se van de España, como estén aquí 45 días los vuelvo a detener, o si los absuelvo o los condeno y una vez que cumplan condena se quedan otra vez en España. Ya no necesitaría autorización de ningún país. Creo que se podían haber intentado otras opciones, pero insisto, yo no soy juez del Supremo, no sé si algún día lo seré. Y lo último que quería decir en relación con Valtònyc es una persona que fue condenada por la Audiencia Nacional y ratificada la condena por el Supremo por 3 delitos: enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas, unas amenazas vulgares y corrientes porque le dio por un señor al que amenazaba en sus canciones, y fue condenado también por injurias al rey. Esta persona ya lo dijo: me voy a Bélgica, y se fue a Bélgica, que están ahí reuniendo un elenco de personajes estupendo. Entonces, él se fue a Bélgica, y Bélgica ya sabíamos perfectamente cuando se libró la orden europea de detención desde la Audiencia Nacional que no nos la iba a entregar. Bélgica lo que nos ha dicho es: nosotros pusimos terrorismo, casilla de 32 delitos, porque el delito de enaltecimiento de terrorismo, humillación a las víctimas, en España está dentro de los títulos de terrorismo. Pues les da igual, porque nos han quitado la crucecita y nos han dicho: es que ese delito no es terrorismo. ¿Cómo que no es terrorismo? En España sí, yo no sé su legislación. Bueno, pues nos lo han sacado y han dicho que no. Nos han quitado el delito de injurias a la corona porque efectivamente no existe, pero no es que hayan dicho que estos hechos que ha hecho Valtònyc están amparados por la libertad de expresión, como dice su equipo de abogados. No han dicho eso. Lo que han dicho es: estos hechos en mi país no son delito, pero no que estén amparados por la libertad de expresión, con lo cual no puedo entregarlo. Y la tercera causa, que son las amenazas condicionales, las amenazas no condicionales, esa ya es de libro, es un delito de amenazas vulgar y corriente. Y dicen que no porque en realidad este señor las amenazas no las dirigió contra el amenazado. Este señor lo que hacía era cantar. El que publicaba las canciones en YouTube era el que hizo públicas esas amenazas, y no sabemos si Valtònyc fue el que las publicó en YouTube. Y ya está, y han denegado la entrega, punto. O sea, no. Ahí hablamos de una orden europea de detención ejecutiva, y siento que me he enrollado más de la cuenta y he ido un poco rápido al final, pero espero que les haya quedado un poco más claro, por lo menos, lo que ha ocurrido con la causa catalana. Muy bien, Ángel. Muchas gracias por tu exposición, y a partir de ahora se abre un debate, ¿no? Hasta las 9:15, 9:20, ¿no? Enhorabuena a los dos ponentes. Creo que ha quedado clarísimo que el diagnóstico, la orden europea de detención no funciona, no ha funcionado, ni en Alemania, ni en Bélgica, ni en Irlanda, que no la hemos mencionado, retirado, pero tampoco funcionaba. No nos contestaron, la retiraron. Mi pregunta es la siguiente. Desplazando la mesa de ámbito absolutamente jurídico, pero desplazando el problema a donde yo creo que está la solución, o podría estar la solución, o podríamos preguntar cuál es la solución. Los jueces están para interpretar y para aplicar las leyes, nada más. Por lo tanto, el problema se sale del ámbito judicial. La orden europea no funciona. Una orden europea no ha surgido por generación espontánea, ha surgido fruto de unas negociaciones de los gobiernos, de unos acuerdos en el marco europeo. Y mi pregunta, soluciones, y se lo pregunto al señor catedrático, a don Javier, ¿qué puede hacer España? De momento ha habido 2 gobiernos, uno del Partido Popular, otro del Partido Socialista, que no han hecho nada, pero la orden no funciona, va a seguir sin funcionar, este problema se puede enquistar, yo creo que se va a hacer recidivante, no es así como decir los médicos, y entonces se va a volver crónico. ¿Qué puede hacer? ¿Qué debería hacer el gobierno español? Esa es mi pregunta a don Javier Roldán, pero también, si quiere decirnos algo con su experiencia, a doña Ángela. Muchas gracias. El ministro de Justicia anterior catalá llegó a evocar la idea de que iba a instar una reforma de la orden europea, pero yo creo que quedó en nada, porque la comisaria de Justicia ha dicho que la actitud del tribunal alemán le había parecido impecable. O sea que no ha habido por parte de la Comisión Europea ninguna amonestación a estos tribunales. Es curioso porque España fue el artífice de este espacio en el Consejo Europeo de Tampere en 1999. El gobierno de Aznar pretendía así cercar
a ETA, ¿no? Pero es curioso lo que ha dicho doña Ángela, que es verdad que Bélgica ya con ETA había contemporizado y España había intentado represaliar con Bélgica, también algo con Portugal. Es decir, que ETA ya había encontrado alguna comprensión, por raro que parezca, en Bélgica. Por tanto, a partir de ahora yo no veo la solución fácil, sinceramente, porque hay que reformar la decisión marco en el Consejo de Ministros. Entonces habría que contar con una mayoría cualificada y los tiempos ahora son muy complicados porque en la Unión Europea se está creando un lobby, un grupo de gobiernos nacional populistas que se amparan entre sí y que van a impedir que haya más avances en el espacio judicial europeo. Por tanto, yo creo que son malos tiempos y comparto tu escepticismo de que ahora mismo la orden europea está bloqueada y que efectivamente algún autor llegó a decir que la decisión alemana y belga era un golpe de muerte a la orden europea de detención e entrega. Yo no sé si eso será tanto así, entre otras cosas, porque España, tengo entendido, al país al que dirige más órdenes europeas es Alemania. Entonces, yo no sé, verdaderamente, me quedo aquí, no sé si, Ángela. Me gusta pensar que sí se podría encontrar una solución jurídica a todo esto, que pasaría por efectivamente crear una instancia o permitir acudir al Tribunal de Justicia Europeo para discutir las decisiones de otros estados cuando no nos entregan a alguien. Como explicó antes Javier, la única vía de acudir al Tribunal Europeo en materia de órdenes europeas de detención es por el planteamiento de la cuestión prejudicial del artículo 167 del Tratado. Es decir, que yo, como autoridad de ejecución, cuando me reclaman a una persona, me surjan dudas acerca de lo que quería decir la decisión marco y yo planteé la cuestión prejudicial para que el Tribunal de Justicia me conteste. Lo tenían que haber hecho en el caso de Alemania. Si ellos creían que no se cumplían los requisitos de violencia o los elementos constitutivos de su tipo penal, tenían que haber planteado una cuestión prejudicial y no lo hicieron, con lo cual yo tengo la teoría de que Alemania desde el principio simplemente no quiso entregarlo y buscó la fórmula de darle, o digamos, de vestir al santo, ¿no?, la decisión que ya habían tomado. El problema es la imposibilidad de acudir al Tribunal de Justicia Europeo en vía de recurso para que pudiera adoptar una decisión, pero claro, esto supone renunciar a soberanía por parte de los Estados y dudo mucho que esto vaya a ocurrir finalmente. Yo hablo en cualquier caso de una posible solución jurídica, desde luego las políticas, y si llegando al Tribunal de Justicia Europeo le hubieran dado la razón a Alemania y a Bélgica, pues entonces empezaría a plantearme si estoy haciendo algo mal, pero desde luego creo que el problema aquí estriba en el hecho de que no hay una instancia jurídica en el ámbito de la Unión Europea que resuelva estos conflictos, y creo que no la hay porque no la han querido crear, simplemente porque supone renunciar a mucha soberanía por parte de los Estados. Sí es verdad que nosotros somos el país que recibimos más órdenes europeas de detención de toda Europa, O sea, nosotros es una cantidad ingente. Cada día que estamos de guardia en la Audiencia Nacional, es que mínimo son 5 o 6 órdenes europeas de detención diarias en cada guardia, aparte de las que se hacen que no sean de guardia. Y es verdad que en su mayoría provienen de Alemania, al igual que de Rumanía. De Rumanía también recibimos un montón. Y a nosotros no nos están dando guerra. La primera vez que estamos planteando mayores problemas ha sido con el tema polaco. Claro, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia sí, pero nosotros estamos ejecutando estrictamente como nos dice la ley y es la línea que está marcando la jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Desde el punto de vista técnico, jurídico exclusivamente, yo le preguntaría a uno o a otra la idea si en el Tratado de Ámsterdam, que es donde surge la idea del principio de armonización de la legislación penal europea y aparece por primera vez el principio de mutuo reconocimiento, confianza mutua y tal, se decía que era necesario armonizar la legislación penal europea, o que uno de los principios de lo que se trataba era de armonizar la legislación penal europea. Fruto de ello, la directiva lo que hace es que recoge una serie de tipos penales muy generales, en virtud de lo cual, como ha explicado doña Ángela, da lugar a la entrega inmediata o automática de la persona sobre la que se dicta. Claro, si examinamos el artículo 20 de la Ley 2413, los tipos penales, o dicho de otra manera, los delitos o tipos penales son muy genéricos. Y la pregunta que yo hago,
¿sería posible desde el punto de vista técnico, jurídico, armonizar, como dice como uno de los principios básicos de la orden, fijar de forma individualizada los tipos penales que dan lugar a la orden de detención y entrega automática en los distintos países que integran la Unión Europea? Porque inevitablemente yo creo que el problema está ahí. El problema está ahí porque esto está ligado con el principio de soberanía del Estado. Es decir, ¿hasta cuándo o hasta dónde Polonia, por ejemplo, va a aceptar el delito de rebelión o el delito de sedición o el delito de amenaza o el delito que sea? Por partir de lo máximo, de un Código Penal europeo está descartada, no está contemplada en los tratados constitutivos. La idea de armonizar los tipos penales para hacer más fácil, ¿verdad?, el espacio judicial europeo sí está contemplada, pero como ha dicho Ángela, se ha practicado con algunas cosas, es decir, algunos delitos que están recogidos en nuestro Código Penal provienen de decisiones marco de directivas, ¿no? La última reforma del Código Penal de 2015, por ejemplo, incorporaba la idea de los combatientes extranjeros en Europa, ¿verdad?, que iban a Siria a combatir, luego volvían. Eso es un mandato europeo. Por tanto, hay una cierta armonización, pero unificación queda por completo descartada. Por eso, porque cada país entiende que es una cuestión muy íntima, que forma parte de su idiosincrasia. Se decía, por ejemplo, que el delito de rebelión en España tiene una connotación más de otro tiempo, de asonadas militares, ¿no? Mientras que la alta traición en Alemania estaba pensando más en revueltas civiles. Por tanto, yo creo que avanzar más en este terreno es casi imposible. Como decíamos antes con el señor López Cantal, la confianza mutua no va a incrementarse, sino al revés, se está deteriorando. Si la Unión Europea no es una unión de democracias, si no todos los países europeos tienen credenciales democráticas, pues realmente esto verdaderamente se va a ir al garete, porque Polonia, Hungría, Rumanía también están molestas por su lado, porque se ha puesto en duda su sistema judicial penitenciario, en el caso de la sentencia Aranjosi. Entonces yo creo que va a haber una desconfianza, incluso una cierta agravios comparativos, de entender que, como hemos sugerido, que Alemania y este tribunal regional se otorga y se arroga un poder, ¿verdad?, superior, que no es una colaboración entre iguales, sino que hay países y países más o menos democráticos, y que el tribunal del Land alemán no ha dado una lección al Tribunal Supremo español, con lo que se ha producido una cierta vejación, ¿no?, una cierta humillación. Yo por todo eso creo que avanzar en una armonización del derecho material penal va a ser cada vez más difícil. Algunas cosas, falsificación del euro, por supuesto, falsificación de fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, esto está contemplado también, pero salvo esos delitos que puedan tener una naturaleza más transeuropea, yo creo que no podemos avanzar mucho. Se está poniendo de manifiesto que Bélgica condescendió durante un tiempo con el terrorismo de ETA, el terrorismo a una democracia inerme, un terrorismo de más de 800 víctimas, y llegó a entender, eso España procuró que no se hiciera, que se podía conceder el asilo dentro de la Unión Europea. Es decir, que un Estado de la Unión Europea puede perseguir a una persona por sus ideas políticas, que son presos políticos, como dicen los independentistas. Entonces, claro, eso ya, si entendemos que hay distintos baremos de democracia dentro de la Unión Europea, yo creo que no podemos avanzar ni en la legislación ni en la cooperación judicial. Bueno, en materia de terrorismo, efectivamente se reformó el Código Penal en el año 2015 para armonizar la legislación de todos los Estados miembros en lo que se refiere a este tipo de delitos. Yo pienso que ahí a la fuerza ahorcan, ¿no? Ahí fue absolutamente necesario por el fenómeno del terrorismo yihadista al que nos estábamos enfrentando. Y en relación con la Orden Europea de Detención, creo que el artículo 20, con esas 32 categorías de delito, lo ha hecho muy bien. Porque si descendemos al detalle, como han hecho los alemanes, pues eso, lo que hemos hablado antes, el delito fiscal es que en España son 120.000 por ejercicio económico, no, pero es que hay cierto tipo de infracciones que sabemos que sea el país que sea las va a castigar, y por lo tanto no nos metamos en más. Si ponen la crucecita y dicen fraude y tal, debemos aceptarlo. Dicho lo cual, insisto, en el caso de Valtonyc se ha ido más allá, porque nos han quitado la crucecita. Han dicho esto, no es terrorismo.
sí está tipificado en España dentro de los delitos de terrorismo. En tu país puede que no lo tengáis tipificado ahí, pero si yo he puesto la cruz deberías haberlo aceptado, y aún así esa armonización se está también incluso poniendo en duda. Me parece increíble que donde el país donde se acoge el corazón de la Unión Europea sea el país que plantea cuestiones de desconfianza. O sea, y en fin, me cuesta trabajo entender que el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Exteriores no esté golpeando permanentemente la puerta en el Parlamento Europeo para decirle algo a Bélgica, ¿no? Doña Ángela lo acaba de decir, es que nos han quitado una cruz de algo que hemos pactado entre todos. En fin, me parece difícil de entender. Y la segunda es una curiosidad. ¿Qué ha pasado con la terrorista del catering? Esta mujer, ya digo, tiene un asesinato de un militar cuando estaba en misa en Bilbao, en el año 80 creo que fue, y en el año 81 tiene este ametrallamiento, y ahora tiene una tercera causa. Nos denegaron la orden europea de detención en relación con estas dos primeras causas, porque, como ya digo, dictaron una resolución que no es de la noche de los tiempos, que es del año 2011, en la que dicen que no pueden garantizar que no va a ser sometida a torturas en España al ser detenida por la policía. Se basa en un informe del Comité para la Prevención de la Tortura en relación con una visita que hizo a España en el año 2006, y entonces, bueno, pues concluyen que por eso no nos la van a entregar. Y ahora es cuando se han descubierto pruebas que la implican en un tercer hecho, y se ha dictado auto de procesamiento contra ella por parte del Central 3, creo que ha sido, o el 3 o el 4, el 3. Esas son las tres causas que tiene pendientes en España. Respecto de dos de ellas se ha denegado ya la Orden Europea de Detención. Bueno, pues ahora hemos hecho uso del nuevo instrumento que ha aparecido, que es la Orden Europea de Investigación. Entonces lo que hemos hecho es mandar a Bélgica los autos de procesamiento de ella en las tres causas y pedirle que le reciba declaración indagatoria por esos tres hechos. Y a partir de ahí nosotros lo que intentamos es seguir poniendo en movimiento las causas para que por lo menos no nos prescriban, que es de lo que se trata, y vamos a recibirle declaración, y luego ya veremos, porque hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que solamente necesitamos autorización o emitir OED para personas que están en el extranjero cuando aquí adoptamos una medida limitativa de un derecho fundamental, que es una de las razones por las que Bélgica ha denegado precisamente lo de Puigdemont. Si no hay auto de prisión, no hay por qué emitir una orden europea de detención. Entonces ya veremos, esta señora tendrá que renovar una documentación en España tarde o temprano. Efectivamente no se le ha dado un estatuto de refugiada, va a llegar un momento que le va a caducar la documentación belga que tiene, es cuestión de esperar. Lo que tratamos en estos momentos sobre todo que no prescriba. Entonces le estamos dando movimiento a través de la Orden Europea de Investigación, pero efectivamente, la cosa porque se está grabando, pero es verdad, Bélgica plantea muchísimos problemas en lo que se refiere a España, y voy a ir más allá. Todo lo está llevando el mismo bufete de abogados, que es el de Puigdemont, que es también el que lleva todos estos asuntos de Tarras. ¿Y la defensa de Llarena no cuesta unos 500.000 euros? No, eso también ha sido una noticia. Eso también ha sido una noticia un poco mal interpretada. Ese es el techo de gasto que ha asignado el Ministerio a la defensa de Llarena. No significa que vaya a costar eso, significa que como máximo se ha presupuestado ese techo de gasto. No sé en qué acabará el tema de Llarena, pero ahí estamos, ¿no? También es Bélgica. Bélgica manifiesta una desconfianza importante hacia el sistema judicial español. Hay dos coincidencias fundamentales. Flandes, que es nacionalista, que además posiblemente nos recuerden pues a Duque de Alba. Hay otra cosa más cerca, que es la no entrega de León de Grel, que posiblemente ahora con el nacionalismo flamenco pues darían hasta una estatua. Y otro tema es que en Levin-Holstein efectivamente hay un nacionalismo también. Eso fue un territorio que fue robado, conquistado en tiempo de los prusianos, y se lo incorporaron a Alemania. Luego llegaron al final a un acuerdo de que la mitad del territorio de Levin-Holstein pasó a Dinamarca, pero Alemania se queda con otro. Con un problema que allí la población pues abunda el danés. Entonces la pregunta es, bueno, y el hecho de Escocia, que también tienen el mismo, o sea, que no se han ido por casualidad a donde se han ido, y a Suiza porque lo harían más difícil. El problema es cuando España sí pudo detener convenientemente a Puigdemont, ¿y por qué lo detienen en el Levin-Holstein? Algo ha fallado. Ya está, parece que nuestra
nuestro sistema de espionaje pues hace más agua de la cuenta, sobre todo el servicio de información. Entonces, esa es mi opinión, pero a mí me gustaría saber en qué ha fallado España, porque jurídicamente parece que no, pero algo ha pasado, ¿no? Más allá de lo de rebelión y sedición, se ha dicho que no había voluntad por parte de Alemania, ¿no? Se dice también que Alemania pudo sentirse ofendida por ese espionaje de esperar a que pasara a Alemania y que podía haber ya un prejuicio contrario, ¿no?, a eso. Pero la actitud de Alemania es incomprensible, porque en Alemania Baviera consultó al Tribunal Constitucional si se podía convocar un referéndum de autodeterminación. El Tribunal Constitucional le dijo que no, que allá hasta ahí podíamos llegar, y parece raro que luego contemporice con el nacionalismo catalán, ¿no? Por tanto, yo no sé jurídicamente, desde luego la idea de la marca España, ¿no?, que ha estado funcionando, ahora se quiere poner España global, se le ha dado el rango de Secretaría de Estado, la idea de que debemos vendernos mejor, pero quizás seamos nosotros los que más nos autoflagelemos con nuestra propia historia, ¿no? Y en ese sentido el orgullo y el nacionalismo español, dentro de Europa, España es de los países que tienen un espíritu patriótico menor. Y bueno, el patriotismo tiene cosas malas y es exacerbado, pero cosas buenas en la medida en que consigue reivindicar nuestro propio producto. Yo creo que hubo por parte del gobierno español una dejación. Se ha dicho que la propaganda catalana ganó por incomparecencia del gobierno central, y que en ese sentido las misiones diplomáticas y consulares españolas, con un argumentario, pues no han sabido articular bien esa idea. Sumémosle un dato que puede parecer anecdótico, pero que no es tanto. Los separatistas catalanes manejan los idiomas mucho mejor que los gobiernos españoles, incluso en fin, algún ministro de alto. Entonces eso es un hándicap a la hora de... porque los nacionalistas catalanes se han paseado por la CNN, por la BBC, hablando, Puigdemont habla bien francés, el inglés, lo mismo Raúl Romeva, etcétera, y yo creo que eso ha contribuido. Y esa idea de defender al débil, ¿no?, de que Cataluña eran los pobres, ¿no?, y esa idea ha calado de forma incomprensible, ¿no? Pero hemos fallado en la estrategia, desde luego política, en la jurídica no sé. Sí entiendo que el país de huida elegido, Bélgica, desde luego no fue casualidad. También entiendo que metimos la pata con esa detención en Alemania, a lo mejor en un land el de que no debía hacerse esa detención, no lo sé. La verdad, sí puedo decir que la Fiscalía alemana desde el principio no apoyó a la española, que hubo una serie de reuniones de coordinación a través de Eurojust, que la Fiscalía alemana volvió a plantear la opción de entrega cuando fue rechazada. El comportamiento fue ejemplar. Yo les remito a la entrevista que hoy hace en El Español el miembro nacional de Eurojust, que es Paco Jiménez Villarejo, que es de Málaga, y habla de todas estas negociaciones que tuvieron que llevar a cabo para ver si se conseguía la entrega o no. Él dice en esa entrevista, yo no lo sé, yo lo he leído hoy, que los alemanes, por ejemplo, les llamaba mucho la atención que hubieran fallado los controles administrativos en España, o sea, que hubiera llegado la cosa hasta donde llegó, que quizá tenía que haberse actuado antes y parado antes, ¿no? Eso es una cosa que él comenta en la entrevista que le hacen hoy en el periódico, que los alemanes les sorprendía mucho que hubiéramos llegado en España donde habíamos llegado. Daban a entender que teníamos que haber llevado a cabo controles administrativos previos, que se nos había ido de la mano por culpa nuestra. Es que es cierto. Yo ahí ya es un tema político que supongo que cada uno tendrá su opinión, pero él lo dice en la entrevista hoy. Yo les digo que lo lean porque deja bastantes cosas claras en relación con la negociación que se tuvo que llevar a cabo en Eurojust con los alemanes. De Bélgica ni habla, o sea, de Bélgica ni la menciona, ¿no?, porque Bélgica nunca hubo colaboración. Pero dice que eso, que a los alemanes una de las cosas que eran muy reacios y que no querían concederlos porque decían, es que esto se tenía que haber parado antes, vamos a ver, que han fallado una serie de controles. Yo no tengo una visión tan negativa de la euroorden como el caso Puigdemont o estos últimos casos o esta situación actual puede producir. Es que basta compararlo con etapas previas, como ha dicho la ponente, para ver lo que se ha avanzado en ese caso. Es decir, es que parece que antes los belgas no entregaban a las personas y no concedían asilo, pero que hay casos de concesión de asilo entre Francia e Italia en los años 70 con respecto a todos los fenómenos que ocurrían. Entonces hay que plantear un elemento más mesurado. La posibilidad de una renegociación yo tampoco la veo
De hecho, en la Unión Europea, Javier Roldán comentaba que no es muy factible, justamente porque el movimiento hacia los nuevos instrumentos de cooperación judicial van a incorporar, como ocurre con la Orden de Investigación Europea, la violación de derechos fundamentales como una causa de denegación, con lo cual ahí aparece una escrita que era todavía más complicada en la euroorden porque no estaba dentro del articulado de la decisión marco. Entonces yo creo que incluso si solamente la euroorden, es verdad que está planteando los problemas, pero no es un fracaso, yo no creo que sea un fracaso. El problema es un problema de confianza mutua, y esto es un problema que tiene alimentos que son distintos, no son solamente jurídicos o de la configuración. Si hay un elemento que yo quisiera preguntar a la mesa y es sobre esto, es decir, España, consciente de la importancia de los mecanismos de cooperación judicial, su jurisdicción ha sido fundamentalmente proclive a la aplicación del reconocimiento mutuo y a la prestación de confianza mutua. ¿Sí? Y mi pregunta es, este revés que nos hemos llevado, es decir, estas manifestaciones que estamos sufriendo, ¿puede provocar un cambio en la jurisdicción ordinaria española que es claramente favorable y el peligro de esta reciprocidad que cabría encontrar la forma es anticipable? Porque si eso es así, sería un problema. En principio de esta semana estaba en Madrid justamente en una ponencia y allí hablaba la fiscal de Cooperación Internacional del Tribunal Supremo y el miembro de Eurojust, de Villarejo, que hacía una presentación justamente sobre un problema que es judicial pero no de fiscalía. ¿Sí? Es decir, planteamos justamente que los problemas, la confianza mutua están viniendo de los jueces, pero en ningún caso de los fiscales. Y entonces planteaban este elemento como un elemento que podía ser determinante, que podría funcionar. Quizás un reajuste podría venir justamente por la asignación de esa confianza mutua, no a instancias judiciales, pero judicial funcionase como juez de garantías, pero no en la plasmación de la cooperación. En lo que se habla de la confianza o desconfianza entre los jueces, efectivamente es una observación que es cierta. De hecho, la Orden Europea de Investigación, que acaba de entrar en vigor, se ha delegado en la Fiscalía. O sea, se ha saltado el trámite judicial. Judicializamos las que no podemos hacer, las que afectan a derechos fundamentales, pero bajo el control de Fiscalía. Nosotros judicializamos, luego las recibimos y nosotros las mandamos a la autoridad de ejecución. Es una medida que no ha gustado en absoluto a los jueces, pero precisamente para superar esas reticencias, el nuevo instrumento de Orden Europea de Investigación ha saltado la figura del juez y nos comunicamos directamente entre fiscales europeos. De tal manera que yo sí tengo que judicializar. Yo cuando recibo una Orden Europea de Investigación que me pide una intervención telefónica como la que he tenido hoy, la voy a judicializar al juez central de instrucción, pero siempre llevando el control de luego recibir el resultado y notificar a la autoridad que ha requerido. Es verdad que es un problema más judicial que fiscal, quizá por la forma de trabajo que tenemos y por no sé por qué, pero es verdad que es así. Y en relación con el avance, obviamente la Orden Europea de Investigación ha supuesto un avance importantísimo en la cooperación, pero sí entiendo que está empezando a fracasar. Es verdad que estamos mucho mejor que antes, pero estuvimos mejor hace 2 años de lo que empezamos a estar ahora. Está empezando a fracasar porque está quebrantándose el principio de confianza mutua. Estamos empezando a desconfiar de los ordenamientos jurídicos de unos países y otros. Y si falla esa confianza, es obvio que va a fallar la Orden Europea de Detención. Y en relación con otra cuestión que se planteaba, desde luego lo de la venganza no nos lleva a nada, no sé cómo decir. O sea, la gente que se está deteniendo en España y que es reclamada por otros países porque ha cometido delitos, personalmente entiendo que mejor están en sus países que en España. Entonces no me plantea de otra forma. Se cumplen los requisitos al país que te reclama. ¿Para qué te voy a tener aquí? Entonces ellos sabrán lo que hacen y a quién están recibiendo en sus países y por qué lo están recibiendo. Yo personalmente, al que se le reclama por cometer un delito, prefiero entregarlo, la verdad. Pues con esto damos por concluida la sesión de hoy y nos volvemos a ver en noviembre, ¿no? Y ahora, a partir de este momento, el señor presidente del club tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Creo que la ponencia ha sido excepcional, magnífica, de un magisterio realmente muy docente, porque yo que obviamente no estoy en este ámbito, pues se me han aclarado las pocas ideas que tenía, era una, pero se me ha aclarado muy bien. Y yo espero que
de todo esto se deduzca que no tengamos que volver a poner ninguna pica en Flandes, ¿no? Ya la pusimos. Bueno, el club es un club muy honesto, bueno, muy honesto y muy pobre también, no somos... Y bueno, siempre nos gusta agradecer a nuestros ponentes con algún detalle. En este caso, pues vamos a hacer ahora mismo la entrega de un pequeño recuerdo para que lo tengan y bueno, pues se acuerden de nosotros con el cariño, con el mismo cariño que nosotros pues queremos atender a nuestros amigos que vienen a ilustrarnos. Es un pequeño recuerdo de su paso por este club, de agradecimiento pues con todo el cariño y la sinceridad por el magnífico magisterio de esta noche, esperando que vuelva a Granada y si vamos por Madrid pues nos acoja y nos difunda de por allí, ¿no? Muchísimas gracias. Lo puedo utilizar también de disco, pero cuando me vuelvas a ver no a los alumnos, que tenemos que seguir viviendo mucho tiempo. Así que muchísimas gracias por tu magnífica conferencia y te lo pones tú mejor. Sí, porque ¿puedes subirse la pones por favor? Que la presidenta de... Yo no. Sí. Aquí está la otra cara. Sí. Aquí tienes la... Perfecto. Muchas gracias. Y yo pues te la pongo Hombre, me encanta. muy bien, pues nada. Agradeciendo al profesor Teresa Rabón a la amabilidad por volver a acogernos un año más. Nos despedimos hasta la próxima, que esperemos que sea el mes de noviembre. Y si en noviembre vamos a Madrid y quieren acompañarnos, pues encantado de que estén con nosotros también en Madrid. Muchísimas gracias. Buenas noches.